Estimados amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Estudio 9, Facebook Live de Radio Vaticana, Vatican News. El día de hoy nos encontramos en la sede mundial de Escuelas Ocurrentes aquí en Roma para dialogar con José María del Corral. Bienvenido a esta transmisión. Él es el director mundial de Escuelas Ocurrentes, esta institución, esta fundación pontificia respaldada por el Papa Francisco que promueve la educación a través de la cultura del encuentro. José María, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos desde el origen. José María, este 15 de octubre hubo un encuentro aquí en la Universidad Lateranense en el cual se está proponiendo y se está relanzando el pacto educativo al cual el Papa Francisco nos ha invitado en diversas ocasiones. En ese encuentro el Papa ha señalado que existe algunas dificultades que se han acelerado a causa de la pandemia, dificultades sobre todo en el mundo y en el campo educativo. ¿Cuáles son estas dificultades que estamos encontrando para la realización de este pacto, José María? Lo primero que me parece para señalar es que se habla mucho de la crisis y la saturación del sistema de salud, pero se habla muy poco de la crisis y el desborde del sistema educativo. Lo poco que pudo haber es gracias a los docentes apasionados. El sistema educativo estaba roto de antes. Y esto no lo decimos con la noticia del diario después, ¿no? El día después, o del lunes, como se dice en Argentina. Sino que Escolas nace, como lo dijo el Papa el pasado 5 de junio, justamente de esa crisis. En este caso era la crisis de mi país, la crisis del país de Bergoglio, Argentina. Entonces, dice, está roto. Este acuerdo, este pacto que había en la sociedad para educar juntos, se rompió. Y ahí nace Escolas para rehacer armónicamente ese pacto. Y lo recuerda la Congregación para Educación Católica, ahora el 15 de octubre, recuerda que desde aquel entonces Bergoglio, a través de Escolas, venía trabajando en cómo rehacer. Él se da cuenta después que esa rotura del pacto educativo no es solo de Latinoamérica y de Argentina, es mundial. La pandemia lo muestra con más claridad cuando, por un lado, muestra que la gran mayoría de los chicos no tenían conexión. La gran mayoría de los chicos estaban aislados. Para ellos no llegaba la educación a distancia. Cosa que, si recuerdan, en el año 2013 se hizo el primer Congreso de Tecnología de Escolas en la Academia de Ciencias con la presencia del Papa, vinieron las principales empresas de tecnología y Escolas le planteó que el gran problema que venía a futuro eran dos cosas. Por un lado, Escolas quería construir un aula sin paredes. Segundo, para construir esa aula sin paredes hacía falta conectividad en el mundo entero. Que esa debería ser una política de Estado en común de los organismos internacionales. Creo que la no respuesta de eso es lo que se vivió en la pandemia, la exclusión. Vemos que la pandemia, de una parte, como ha dicho el Papa, nos ha revelado nuestra fragilidad como humanidad y de otra parte nos ha hecho ver de que estamos todos interconectados. En ese sentido, los efectos también de la pandemia se han visto a nivel de los estudiantes. Hablan de 10 millones de jóvenes que han sufrido, 250 jóvenes que están en riesgo de no tener y no acceder a una educación. ¿Qué efectos más ha evidenciado esta pandemia del coronavirus? Yo creo que lo primero que habría que señalar es el colapso emocional del joven. Los jóvenes no usaron las mismas camas de terapia intensiva que tal vez nosotros, pero han muerto. Han muerto no por no respirar. Aumentó el suicidio en números que yo no me animo todavía, pero tenemos datos propios de cómo se incrementó el suicidio en adolescentes. Hemos tenido casos en los propios encuentros que hacíamos virtuales, que ahora te voy a contar, donde los chicos confesaban en el encuentro que habían intentado suicidarse días anteriores. Hemos tenido que hablar con los padres, padrastros, para ponerlos en atención de lo que estaba pasando en el seno de su familia, en la habitación de al lado. Aumentaron las drogas, el alcohol. Los chicos han vivido emocionalmente de una manera muy fuerte lo que fue el encierro, el miedo, la pandemia. El comité científico integrado por 14 universidades midió las emociones. La tristeza bajó en un 60%, la angustia, el miedo y el pánico. Y aumentó la alegría, la esperanza y la gana de hacer algo por los demás después del encuentro número 30. Por lo tanto, esta cultura del encuentro, este pacto educativo que propone el Papa, tiene efectos muy concretos en nuestros jóvenes.
Muchas personas podrían pensar de que la pandemia y sus efectos y la crisis económica y este modelo económico que vemos que no resulta, no afecta a los jóvenes. Los jóvenes son más fuertes, los jóvenes no tienen, no sienten el efecto de esta crisis. Pero vemos que en realidad la realidad es diferente. Vemos que los jóvenes sí sienten esto. Y Escolas ha tenido desde su inicio, como lo decías, dos elementos importantes. De una parte ha buscado armonía y de otra parte creatividad, que es lo que el Papa también nos llama y nos invita a promover. ¿Qué? Bueno, en esta misma sede, ustedes recuerdan porque estaban presentes el pasado diciembre, justo antes de la pandemia, el Papa tuvo un encuentro internacional con jóvenes acá y les decía, yo veo que Escolas los desinhibe, que algunos se quedaron, sobre todo los grandes, diciendo qué quiere decir con esto. Y él se ríe y dice, lo digo en el buen sentido. Los desinhibe, los hace libres. Escolas no viene a hacer proselitismo, decía el Papa. Escolas gatilla, estoy citándolo textualmente, gatilla creatividad, gatilla poesía. Y esta es la magia de la propuesta de mundo y por tanto de educación que propone el Papa. Es decir, que el chico realmente sea libre. Cuando un chico realmente es él mismo, es libre, es genuino, es creativo, quiere decir que viene a realizar la vocación y la misión por la cual está. No hay ningún chico que esté de más en el mundo. Y nuestra educación a veces parece olvidarlo. Nuestra educación pretende que todos los chicos sean de tal manera o de tal otra. Y los va matando. Y va generando odio, tristeza, desilusión, desencanto. Desde Escolas, ¿cuál sería, José María, tu invitación, tu llamamiento hacia el compromiso precisamente por los jóvenes, por la educación y por un mundo como vemos que es posible? Lo primero es a escucharlos, a no interpretarlos. Estamos hartos de interpretaciones. Papá, mamá, a escucharlos. El ministro de Educación, sobre todo, y los ministros de Educación, les pido que los escuchen. No armen una ley para cambiar nada. Escuchen, escuchen a los jóvenes, así como están llamados a escuchar a sus hijos. Porque en esa escucha que dice el Papa es muy fuerte, dice, una educación que no escucha no es educación. Así de claro. Lo segundo es que si realmente escuchamos a los jóvenes, como escucha el verdadero médico al paciente, y lo escucha con todo el cuerpo, como dice el Papa, va a poder hacer respuestas creativas, innovadoras de verdad, no porque tengan una computadora. Entonces, esa educación va a empezar a tener aire fresco y a poder ser creativa en las respuestas. El Papa dice, de esa creatividad va a ser esta nueva cultura que él está proponiendo. Y es muy fuerte lo que dice el Papa. Si la educación no cambia la cultura, no es educación. Por eso lo segundo es una educación que crea cultura. Y lo tercero, todavía es más fuerte. Recién cuando el chico es escuchado y crea desde su propio ser esa nueva cultura, se puede celebrar un mundo nuevo, una nueva economía, un nuevo medio ambiente. Ahí se puede celebrar. Y el Papa dice, una educación que no celebra no es educación. Por lo tanto, nuestro compromiso y lo que nosotros proponemos a todos los demás, porque todos somos educadores, es que aprendamos a construir una educación que escuche, que cree cultura y que pueda celebrar. José María, muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber afrontado este tema tan importante de la educación, de la juventud, en este tiempo sobre todo marcado por la pandemia del coronavirus. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias por acompañar siempre esta locura de Escolas, este hacer lío con los jóvenes desde nuestros orígenes, pues son ellos los que quieren tener la voz. Seguramente estaremos ahí siguiendo y apoyando todas las iniciativas, promoviendo sobre todo esta cultura del encuentro a la cual nos invita el Papa y que Escolas muy bien lleva adelante.
Los invitamos a todos ustedes a seguir en sintonía de Vatican News y también les damos cita para poder estar con nosotros este domingo al mediodía cuando el Papa Francisco dirigirá la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Que tenga un buen fin de semana y un buen domingo. Muchas gracias. Gracias.